porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe del día a día, es decir, el curso bíblico en que vamos reflexionando paso a paso cómo el Señor nos va abriendo el corazón, la mente, para que podamos vivir con más entusiasmo nuestra vida cristiana. Peoto la yaguatañeina, llevas a Ñande Yara y Catujanguacha, Tañandero Basami, ko arakoa be hay Catujanguacha be Ñande Yara ko apeime. Haya posee porque agendú pendere cobeguibe reñeja se ayepa. Y eso es lo que nosotros queremos llevar adelante, queridos amigos, queridos hermanos, con la palabra del Señor. Estamos tomando y estamos reflexionando los temas teológicos principalmente de este libro tan lindo que es el libro de Levítico. Es el tercer libro del Pentateuco. De los 5 libros es el tercer libro entonces. El tema principal que ahora estamos reflexionando es sobre el tema del Kadosh. El Kadosh, que significa en hebreo santidad, la santidad, el tema elemental. Pero la santidad, decíamos nosotros, como ese orden y armonía. Desde ahí luego ya miramos. Veajina dice la santidad, orden y armonía en tu vida, en tu corazón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. A eso está apuntando. Y por lo menos cuando nosotros nos damos cuenta, ¿se acuerdan? En los primeros capítulos, nosotros quedamos en esos primeros capítulos hasta el 6, ¿verdad? Ahora nos corresponde el 7, 8, que después seguiremos reflexionando. Nos hablaban, por ejemplo, de los holocaustos, de las oblaciones, de las presentaciones siempre rituales. Y es un símbolo, es un rito, ¿verdad? Que el hombre necesita realizarlo, pero ¿cómo qué cosa? Porque somos personas simbólicas. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos a través de un lenguaje simbólico. Todo es simbología en realidad en nuestra vida, ¿verdad? Esto mismo que yo estoy haciendo es un lenguaje, es un hablar, es un gesticular, mover, pea, moa. Todo es simbología, tu cara, tu rostro, todo, cómo miramos, cómo hacemos las cosas. Umiego, entonces, pea la simbología, Gina. Aumiañan de ella estudia en la semiótica, se llama. El que quiera estudiar, quiere buscar ahí en Google. Entonces mira un poco, semiótica, PGKMI, estudio de los símbolos, de los ritos, etcétera, etcétera, que te explican, ¿verdad?, los significados de estos signos, para qué se hacen estos signos, cómo se hacen estos signos, etcétera, etcétera. Dentro de las culturas también, atención, porque eso responde a cada cultura. Una cultura puede hacer un signo o un gesto que en otra cultura tiene otro significado. Atención, es importante la yeicuágina, jaupear entonces ya estudiana con yeicuana, porque en la Biblia un signo o un gesto, ¿qué está queriendo significar? Signo de interrogación. Ahí viene otro elemento y otro estudio que se llama la exégesis, extraer, excavar, sacar. Entonces, tenemos que entender lo que significan estos símbolos. Tenemos que entender lo que están queriendo transmitirnos. Nosotros hablábamos recién de la tienda del encuentro. En estos días hemos comenzado con eso. Dentro del tema teológico de la santidad, decíamos que esa santidad significa orden y armonía. Tenemos que buscar el orden y la armonía, pero ¿en qué sentido orden y armonía? En el sentido de que nosotros nos realizamos como personas plenamente en la medida en que vivimos ordenadamente, en esa armonía que necesitamos. Cuando hay desarmonía, cuando se quiebra esa armonía,
cuando se quiebra esa paz, cuando se quiebra entonces todo eso que es positivo, ¿verdad? Dentro de toda esa riqueza, ¿verdad? Armónica que existe en la vida, en la sociedad, no sé, en el mundo, ciertamente entonces es aquello que nosotros le llamamos pecado, le llamamos nosotros en el sentido moral, el sentido moral. Por lo tanto, pecado en este caso querría decir la desarmonía. Querría decir entonces todo lo que es un desorden. Bueno, vamos a seguir entonces reflexionando un poco sobre este tema de la santidad. Las relaciones humanas, atención, están envueltas en el orden donde Dios es el centro del universo. Ay. Aquí, a veces iba y tema. Es decir, damos un paso más y ahora estamos afirmando que ¿quién da orden o quién da armonía dentro de la creación, dentro de nuestra propia vida, ¿quién le da orden a nuestra propia vida? El centro dice que es Dios. Las relaciones humanas, relaciones entre nosotros, fraternales, están envueltas en el orden, en este orden, donde Dios es el centro. Dios es el centro del universo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a entender a este Dios, verdad? No lo entendamos como ese Dios impersonal que ya reflexionamos los días anteriores, ¿verdad? Sino que reflexionamos en un Dios presente, en un Dios vivo, en un Dios que se encarna, en un Dios que se realiza en nuestra propia historia, ¿verdad? Y entonces aquí estamos hablando de una tienda del encuentro, como anteriormente dijimos, esa tienda del encuentro que significa la presencia misma de Dios, ¿verdad? Que es de una forma también pasajera. ¿Pero por qué la tienda? Porque la tienda decíamos que puede ir cambiando de lugar. Hoy está aquí, dentro de un mes allá, dentro de otra semana allá, y allá, y allá, y allá, ¿verdad? Porque nuestra vida es así. Nuestra vida tiene procesos, tiene movimientos nuestra vida. Pero Dios levanta su tienda y va con nosotros caminando. Pero te dice que es del encuentro. ¿Por qué? Porque justamente cuando Dios habla, y esto ya lo tenemos que volver a recordar en el capítulo del Génesis, del 21 en adelante en realidad, pero después del 30 encontramos mejor cuando Dios le pide a Moisés y le dice: quiero que me construyas un templo. Quiero que me construyas un templo, es decir, un lugar donde yo me pueda reunir. Shetá y juicio ahí allá la gente. Yo mismo, dice Dios, me quiero reunir con todo el pueblo, pero yo ahora me quiero reunir. Ya no solamente me quiero manifestar a través de la creación, de las cosas maravillosas que nosotros encontramos alrededor nuestro, que nos hablan de Dios. La creación nos habla de Dios, de alguien verdaderamente, de un arquitecto, como dicen, ¿verdad? Algunos grupos. Pero detrás de eso sabemos que existe algo más, ¿verdad? De un Dios que habla. Y el segundo elemento en este proceso es justamente, Él habla a través de mediadores. Primero era la naturaleza, ahora, según el libro del Éxodo, lo utiliza a Moisés, ¿verdad? Moisés es el que va a comunicar al pueblo, face to face, cara a cara. Dice que Moisés habla con Dios y luego va y le transmite al pueblo lo que Dios le manda decir. Muy bien, hasta ahí todo lindo. Pero después tenemos que mirar otro elemento. El otro elemento que nosotros encontramos aquí en el face to face es que ahora Dios le pide a Moisés que le construya un templo. ¿Por qué? Porque quiere encontrarse personalmente con todos, Él mismo con cada uno de los miembros de este pueblo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Y seguimos con Ñande Yarañé. En este bloque queremos seguir conversando sobre el tema teológico de la santidad. Nosotros hablábamos que en el centro de este orden y de esta armonía siempre está Dios. Dios el centro de todo esto. Y la tienda del encuentro es un símbolo para decir que Dios está ahí presente, hasta en forma equidistante, le decía. Ahora quiero estar en el centro mismo, equidistante de todos, para que nadie después diga, monburetereí, andiga tuya, ajala tu paope, tu pa oga, tu pao, a la casa de Dios. Nadie tenga que decir, porque está allá en el otro extremo. No, le está diciendo, yo, Moisés, quiero una tienda, quiero una casa, quiero un templo que esté ahí en el centro mismo, porque quiero que todos, todo el mundo, todo el pueblo venga aquí a reunirse en el templo. ¿Se acuerdan que reflexionamos bastante desde el libro del Éxodo y decíamos, ¿por qué Dios quería eso? Porque Dios le quiere hablar al pueblo y le va a hablar de los mandamientos, decíamos, desde el arca de la alianza. Luego también decía que Dios le va a hablar a través de ese signo tan importante de los panes, ¿verdad?, sobre la mesa del altar, es decir, la fraternidad, es el compartir, es el preocuparse de los demás, la fraternidad. Bueno, y el tercero decía que ahí, en ese templo, van a poner la lámpara que ilumina, ñandere sapeaba. Entonces, ñande marala yahala tupa ogabe, ¿verdad? A tupao. ¿Para qué nos vamos a la iglesia? Ya yeje sape ajanwa. Mira qué lindo, qué maravilloso que es esto. Para dejarnos iluminar por Dios. Dejarnos iluminar por Dios. Es el lugar donde Dios nos ama. Y es el lugar donde Dios, por una parte, podemos decir, nos canta las 40. La yeya lleva. O sea, cada uno lo va a tomar de acuerdo en qué situación se encuentra. Si yo me encuentro en una situación de que yo soy un corrupto, y bueno, evidentemente la palabra de Dios en un momento desde el arca de la alianza me va a hablar de los 10 mandamientos y me va a decir, no robarás. Allá va. Bebé dice, no robarás. Entonces yo, claro, que me fui a la iglesia, que me fui ahí y después escuché y me dice, no robarás. Bebé se mo con mi idea. A Pepe entonces, a Endubeñan de Yara, entonces a Cenirebe tu hoy, ahí tengo que comenzar a cambiar, Esto hago un poco paréntesis, pero muchas veces, ¿verdad?, uno escucha y dice, yo me voy a la iglesia para escuchar cuestiones de Dios y no cuestiones de política.
no quiero escuchar cuestiones, no sé, de cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones... Esa cosa la gente, alguno. A mí no convenía, vengo la peine. Yo me veo en la misa de fulano, porque el país ese habla de cosas de Dios, cosas del Espíritu. Todo lee mí, vea, todo lee mí el libro de Levítico, o el libro del Éxodo, mejor dicho, ¿verdad? Cuando Dios le dice que construya el templo. Marañan de atita, ¿para qué vamos a ir a la iglesia, a la eclesia? ¿Se acuerdan? Era justamente porque Dios nos decía, por favor, todos, primero luego todito teníamos que reunirnos a la iglesia, todito, porque esta es tu pan hogar, mi casa, y yo quiero hablar con cada uno y con todos. Es para todos. Anda ahí cuñape guarante ahí, es para todos, para los varones también, para todos. Bueno, pero después no termínalo ahí, está bien. Y ahí, ¿qué dice Dios? Quiero que pongas, dice, el arca de la alianza, y desde ese lugar yo les voy a hablar al pueblo. Yo, dice Dios, yo le voy a hablar al pueblo. ¿Y qué significa que Dios nos va a hablar desde el arca de la alianza? Quiere decir que Él te va a hablar de sus mandamientos. Por eso yo le decía recién, en un momento te va a decir, no robarás. En un momento te va a decir, no desear a la mujer de tu prójimo. En un momento te va a decir, santificar las fiestas. En un momento te va a decir, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, no, padre, yo no quiero escuchar cuestiones sociales, no quiero escuchar cuestiones de política, no quiero escuchar. La iglesia es para escuchar lo que dice Dios. Dios te habla y te dice de cuestiones de la vida. Dios te habla de tu historia. Dios nos habla de nuestra historia. Entonces dejémonos de joder, y entendamos que Dios nos habla de la vida. Dios nos habla de la vida. Dios no es una cuestión que te habla de cuestiones espirituales, no sé, de los angelitos o qué color es el cabello del ángel Gabriel. Dios no te va a hablar eso. Dios no te va a decir eso. Ni le interesa. A Dios le interesa cómo vos estás viviendo tu compromiso con Él. ¿Y cuál es tu compromiso con Él? Bueno, y comenzar un poco a leer los 10 mandamientos. Bueno, vea la deuda. Comenzar a leer los 5 preceptos de la iglesia. ¿Qué dicen los 5 preceptos de la página? Bueno, comenzar a leer, no sé, cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo que te va a dar la fuerza para que vos entiendas cómo tenés que actuar. A veces, de mañana, a pepere villada. Entonces, no digamos cualquier cosa. No digamos cualquier cosa. Digamos lo que dice la Biblia y punto. O sea, lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Cómo Dios se manifiesta en nuestra historia. Bueno, pero sigamos un poquitito. Aquí justamente nos decía que Él nos habla de la tienda del encuentro y también nos habla, dice, de la comunidad de Israel, ¿viste? Nos habla de la comunidad, desde la tienda del encuentro. La tienda del encuentro significa yo estoy presente, dice Dios, y te hablo, o le hablo a la comunidad de Israel, es decir, a todo el pueblo elegido. Otro elemento, miremos un poco lo que nos dice dentro de esta reflexión nuestra sobre la santidad, este tema teológico. Dice, resulta imposible saber qué llevó a determinar la distinción entre animales puros que pueden comerse o aquellos impuros que no deben comerse. Es difícil saber. ¿Por qué será que el libro de Levítico hizo toda una clasificación? Estos son los animales puros y estos son los animales impuros. Ya nos dice aquí, es imposible saber. No tenemos datos. ¿Qué será que les llevó? A decir que este animal es impuro y que este animal es puro? Este se puede comer y este no se puede comer. Este se puede ofrecer como holocausto y este no se puede ofrecer, este animal no se puede ofrecer como holocausto. Entonces, aunque podemos decir que en gran parte esta diferenciación tiene que ver con el orden establecido por Dios en la creación, ¿verdad? En la creación también se pone un cierto orden, pero recuerden que el orden de la creación, ¿quién lo va escribiendo? Y lo va escribiendo el hombre, puño y letra, inspirado por Dios. Pero ¿de acuerdo a qué cosa? De acuerdo a una teología, la teología religiosa, que ellos están viviendo culturalmente también, con la influencia de la cultura. O sea, no separemos estos elementos. Por lo tanto,
el Levítico, cuando te habla, sobre todo en el capítulo 11 al 15, como el relato de la creación, Génesis 1, son obra sacerdotal. ¿Cuál es la idea subyacente? Es que lo ambiguo o la mezcla de especies es impuro. Lo ambiguo o la mezcla de las especies es una cosa impura. Eso es lo que ellos están pensando y están diciendo. Es como que no existe, en este caso, ¿verdad?, una pureza real en esa especie. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación ñande yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular ñande yarañe. Seguimos con ñande yarañe. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro del Levítico y ahora estamos en el tema teológico que se refiere a la santidad. Hablábamos de los animales puros o los animales impuros. Es imposible, ¿verdad?, saber qué es lo que llevó a determinar por qué este animal es puro y por qué este animal impuro. Pero algo se nota, por ejemplo, esa idea subyacente, decíamos, lo ambiguo o la mezcla de las especies. Eso era inaceptable, ¿verdad?, para ellos, culturalmente hablando. Y entonces por eso, como que dicen, esto es impuro, esto no pertenece a lo puro, verdaderamente, de sangre pura, es una mezcla. Ahora, en cuanto a la vivencia, miremos un poco de la santidad, cómo vivir este mandato de Dios que recibe el hombre. El mandato de Dios ordena que el pueblo esté separado de las demás naciones. El pueblo tiene que estar separado de las demás naciones. Aquí está, y puro, impuro. Viste que ya tenemos elementos en su contexto histórico. ¿Por qué tiene que estar separado de las demás naciones? Y es muy sencillo. ¿Por qué va a tener que estar? Y porque las religiones, cada uno tenía su religión, cada uno tenía su Dios.
claro, cuando yo entro en contacto con las otras religiones, o mejor dicho, con los otros pueblos, también la religión que hace parte de ese pueblo tiene su influencia sobre mi religión, tiene su influencia sobre mi vida. ¿Se dan cuenta entonces que la religión no es que está fuera de la realidad humana, fuera de la vida del hombre? La realidad de la religión siempre, siempre está muy enraizada en el corazón del hombre, muy enraizada en las actividades, en las actitudes del hombre, ¿verdad? Todo eso está muy enraizado. Entonces, nosotros tenemos que mirar desde este aspecto, cómo entenderlo, cómo hacer este camino, qué es lo que tenemos que encontrar. Por lo tanto, el mandato de Dios ordena que el pueblo esté separado de las demás naciones. ¿Por qué te parece que aquí el Levítico te dice, no, ya separana, handicap, tú y entonces ñande la yeicoña ina peisha? ¿Por qué te pide esa separación? Te pide esa separación porque tienen miedo, en realidad tienen miedo de la gran influencia de las otras naciones que nos lleven por un mal camino. Que el pueblo, si no está bien preparado, el pueblo, si es ignorante en ese sentido, con mucha facilidad, se deja influenciar por las otras religiones. Y este es el peligro. Y esto es lo que después, sobre todo, la tradición que nosotros conocemos, ¿verdad? La tradición deuteronomista será muy tajante, muy exigente dentro de su contexto histórico. Y más aún después del exilio, ¿verdad? Porque en el exilio ellos sufren la debacle, ellos ahí en su reflexionan desde una teología que le llaman después la teología de la retribución. El problema verdadero de nosotros era esto, de nuestra ignorancia. ¿Por qué? Por eso nosotros hemos pecado contra Dios y Dios por eso nos ha castigado. Y por eso Dios nos mandó al exilio, fuera de nuestra tierra. Perdimos todo. Perdimos nuestra tierra, perdimos nuestra identidad, perdimos aquello que nos hace ser nosotros mismos. Pero ahora entonces tenemos que arrepentirnos y entonces Dios nos va a devolver todo, ¿viste? Entonces, ¿viste que esto surge desde dónde? Y desde una realidad bien concreta que ellos están viviendo en su propia vida. Y eso es lo que te está diciendo aquí. Cuando insiste el libro de Levítico que nosotros tenemos que estar separados, ordena que el pueblo esté separado de las demás naciones, lo cual significa fundamentalmente no imitar su conducta. Esto entonces te está diciendo que no hay que imitar la conducta de ese pueblo. Y cuando yo estoy hablando de no imitar la conducta de ese pueblo, yo estoy diciendo directamente que no tengo que dejarme influenciar o dejarme llevar por esta otra cultura. No puedo dejarme llevar entonces, pero absolutamente por los otros dioses, los dioses de las otras naciones. Las otras naciones o los otros pueblos, ¿verdad?, que están ahí, son circunvecinos, son pequeños reinos, son pequeños, o sea, no pensemos en grandes países, grandes reinos, no. Si decíamos que cada asentamiento humano, cada grupo humano, cada clan, cada familia, tenía sus propios dioses. Y desde ahí podía entrar esa influencia sobre Israel. Por eso es que ellos dicen, no hay que, de porque la andere joro vea la famosa la mala yunta y la gente, la mala yunta. Rejo areñe juntaba hija, bebe gatoreñe jundima, amba ereñe jundi. Areñe jundi porque eres hindú, ¿verdad? O sea, es la influencia que te dice, no tal cosa, no tal cosa, no tal cosa. Entonces, como en gente acá me imagino. Ahí vas a ver, vos como no estás seguro de tu propia fe, vos no estás seguro de vos mismo, entonces con facilidad perdés ese camino, perdés tu línea, perdés aquello que tenés que hacer verdaderamente, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante, ¿eh? Por esta razón exige una conducta a vivir que consiste en seguir los preceptos que Dios dispone. Ahora, los miembros del pueblo, ya sea en la tierra prometida o viviendo en tierras extranjeras, estarán en contacto con los miembros de otros pueblos y tendrán la tentación de realizar lo que ellos hacen. Escuchen bien de nuevo. Entonces, cuando nosotros que somos miembros de este pueblo estamos en relación con los demás, con estos extranjeros, digamos,
como miembros nosotros ciertamente de nuestro pueblo, pero estamos en relación con estos otros pueblos que tienen otros dioses, otras costumbres, otras culturas, tendrán la tentación de realizar lo que ellos hacen. Y esto pues, es entonces lo que le preocupa al autor sagrado. Por eso que el Levítico después te va a decir, no, pueblo, así nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que a nosotros nos corresponde. Esto es algo puro nuestro, en el sentido de que esto es lo nuestro, esto es lo de Israel. Esto es entonces el judaísmo, te está diciendo de cierta manera. Y entonces hay que estar atento, porque los otros te van a llevar por otro camino y que no corresponde a nuestro pensamiento religioso, nuestra inspiración religiosa, como Dios actúa en nuestra vida. Tendrán la tentación de realizar lo que ellos hacen. Por eso, las leyes que se derivan de esa idea de santidad dan al pueblo una identidad que lo distingue de los demás, de las demás naciones. Su nombre, ¿verdad? Por otra parte, es muy importante entenderlo, ¿verdad? Porque justamente esto nos indica a nosotros la propia identidad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación ñande yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular ñande yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos iniciando nuestro programa de este domingo en que nos encontramos con algunos que vienen con mucha energía, que quieren transmitirnos sobre todo mucha alegría también. Siempre como jóvenes tienen sus actividades y ellos están viniendo de la parroquia San Lorenzo, pero de Ñemby, San Lorenzo de Ñemby. Muy bien, ¿qué tal jóvenes? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, padre, ¿cómo
Entonces, usen el micrófono, entonces para que podamos transmitir, ¿verdad?, el mensaje que ustedes están trayendo en este día. Vamos a comenzar un poco. Vienen a visitarme aquí al programa Jóvenes para los Jóvenes porque nos quieren también invitar, ¿verdad? ¿A qué es lo que nos quieren invitar? ¿Qué hay en estos días? Sí, muchísimas gracias, Padre, por la invitación también a... Tu nombre también, me estaba olvidando ya, por favor. Exactamente, sí. Mi nombre es Iván Sardín, yo estoy participando en esta organización que es de la Peregrinación Juvenil Parroquial que se va a llevar a cabo en la parroquia San Lorenzo de Ñemby el día domingo 13 de octubre. Entonces sería durante todo el lapso exactamente de ese día estaremos compartiendo con jóvenes, ¿sí? Yo también soy parte del equipo de retiro de la parroquia San Lorenzo de Ñemby, que es denominado Te elegí para más. Te elegí para más es el nombre del grupo de retiro. Te elegí. ¿Qué significa? Te elegí para más. Te elegí. Te elegí para más. Ya. Sí. Para más. ¿Y vos formás parte de ese equipo? Así mismo. ¿Y cuántos jóvenes están ahí? Aproximadamente en el grupo estamos 50 jóvenes, pero activando dentro de lo que es el equipo de retiro estamos más o menos 20 personas que entramos cada fin de semana de retiro con los jóvenes de confirmación. Ya. ¿Y vos qué estás haciendo también, además de estas actividades juveniles en tu parroquia, así digamos a nivel de laico? Sí, perfecto. Yo estoy en el segundo año de periodismo, ¿sí? Estoy también en el segundo año de actuación teatral. Teatral. Así mismo. ¿Dónde estás estudiando? ¿Es que una universidad? Estoy estudiando en un instituto llamado Taller Integral de Actuación. Ya. ¿Y qué tal? ¿Ya presentaste alguna? Sí, estamos con varias obras de teatro, que esto también llevamos también exactamente dentro de lo que es la organización, dentro del retiro, de la peregrinación, ayudando también a que no solamente el talento nosotros podamos llevar fuera, sino que también dentro de nuestra parroquia. Claro. ¿Y cuántos jóvenes? ¿Son todos jóvenes los que están ahí en este...? Y en realidad sería una gran variedad de personas de distintas edades. ¿Y cómo se llama el que termina esa carrera? ¿Un actor o no? Actor, exactamente, actor. Pero después, actor de teatro en este caso. Claro. Porque hay actor de cine. Sí, por supuesto. No, yo llevo actor de aire. En realidad es algo integral, porque no solamente trabajamos en cuanto a lo que sería la actuación teatral, sino también audiovisual, también todo lo que es el tema de la expresión vocal y la expresión corporal también. Ya. O sea que es todo un conjunto. Qué lindo. Bueno, vamos a seguir hablando contigo. Vamos a hablar aquí con nuestra compañera. Presentate un poco y después explícame esto de lo que vienen realizando y preparando para la próxima semana aquí en la parroquia de ustedes. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Portillo, soy estudiante de la carrera de Ciencias Veterinarias en la Universidad Nacional de Asunción. Soy tesista, estoy en el 7º año ahora. ¿Tesista qué quiere decir? ¿Que está haciendo su tesis? Así mismo. ¿Y sobre qué animal está trabajando? Estoy haciendo sobre la pezuña de los bovinos de leche. Estoy estudiando la frecuencia de las patologías. La pezuña de los bovinos de leche. Sí, hay otras pezuñas. Hay otras pezuñas, por ejemplo el chancho, ¿verdad? ¿Tiene pezuña? Sí, también. Sí. Y estudiamos 21 patologías y cómo eso afecta a la producción de la leche en cuanto a cantidad y calidad. O sea, la pezuña afecta a la leche. Sí. ¿Por qué eso? Y te voy a explicar larguísimo. No, cortito nomás. Yo creo que porque un microbio le subió y le cuajó la leche. Y puede ser por eso, como también pueden haber miles de otros factores, como por ejemplo que esté coja la vaca y no puede acercarse a ir a comer, no puede comer, entonces disminuye, por ejemplo, la producción de leche. Entonces, bueno, ¿y qué tiene que ver esto de la vaca con el grupo juvenil aquí? De la veterinaria. Nada. No. ¿Tenés que buscar alguna forma de unir? No, y bueno, eso es lo que estoy estudiando ahora. Si Dios permite, en diciembre recibo, Dios quiera. Claro que va a querer. Y eso por un lado. Por otro lado, estoy desde el 2012 como catequista en la parroquia San Lorenzo de Ñemby, o sea, hace 8 años. Él era mi retirista, ya Cristian. Cristian, ¿en serio? Sí. ¿Y qué tal, vio? ¿O predica por navio?
Y yo creo que ella va a poder testimoniar eso, ¿verdad? Ya tiene sus años de trayectoria, entonces Así creo que tuvo... te tocó. Claro. En este caso yo fui su retirista. Yo estuve hablando... al revés, Pilar. Claro, al revés fue. al Él revés. es más viejo que yo. Por eso es lo que mi retirista. Mi retirista en el sentido que vos eras Claro, el que estaba claro. Él es el que predicando. predicaba. Sí. Bueno, y por lo que veo- Porque está tan de 10, entonces. Bueno, está bien. Si nos predicamos un poco, che. Ok. Bueno, y después Laura. Y después estoy también como coordinadora del grupo de adoradores de la Capilla de Oración Perpetua en la parroquia. Y bueno, en el grupo de peregrinos San Rafael también, con acá la mayoría de los chicos. Y eso es mi currículum parroquial. Bueno, y estamos, es un mix de grupos que hoy se unen para esta actividad que es la peregrinación juvenil parroquial. Va a ser la primera en todo Ñemby. Y también como dijo Iván, va a ocupar todo el día. O sea, va a ser una jornada completa que va a iniciar a las 7 de la mañana y va a terminar con un súper concierto donde va a estar el grupo Emmaús, el grupo Nueva Generación y también el grupo de los seminaristas de nuestra congregación, que es San Miguel Arcángel. Ya. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema porque nuestra charla hoy, especialmente con estos jóvenes, ¿cómo es que le llaman? Influencer. Como María. Sí, el lema es ser influencer como María, fieles en nuestra fe. Ya, así mismo. Ser influencer. Es un término bastante juvenil, ¿verdad? Sí, bastante actual también. Actual. Bueno, y explícame un poco. Primero presentarte hoy, después me vas a explicar ya esa palabra influencer, ya que ustedes son jóvenes. Y yo quiero conocer también, quiero ser influencer. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, muchas gracias por la invitación, padre, ¿verdad? Yo me llamo Hugo Acuña. Soy integrante del grupo de la banda Emmaús, ¿verdad? Que estamos ya aproximadamente hace 7 u 8 años, ¿verdad? Activando en lo que es en distintas parroquias, ¿verdad? Tratando de llevar el mensaje de Dios y María a través de la música para los jóvenes y no solamente los jóvenes, ¿verdad? Para todas las edades. Y actualmente estoy trabajando, me recibí de licenciado en Administración de Empresas y estoy ejerciendo hoy, gracias a Dios, la carrera, ¿verdad? Y O sea, ya tenés una empresa ahí que está dirigiendo. No, estoy trabajando en la parte administrativa de una empresa. Por eso digo, ya está ahí dentro de ya. una empresa. La verdad que sí, Ya, sí. qué bien, Gracias a Dios, sí. Tendré que decir ese nombre así, entonces después ya le pedimos auspicio. Exactamente. por eso. Y vos no tenés alguna influencia ahí para firmar, no dale ahí a jóvenes para los jóvenes. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Eso todo me dice, vamos a ver, padre, ¿qué podemos hacer? Nunca más después ni... No aparece mañana ni a saludarte, ¿verdad? ni ahí sí que no me quiero más saludar. Te puedo requerir. Muy bien, sí. Y bueno, y en el aspecto de la música, ¿cómo están ustedes? La verdad que podemos decir que gracias a Dios estamos bien, ¿verdad? Estamos activando 8 años me dijiste, constantemente, ¿verdad? sí. Ya. 8 años desde la fundación de Emmaús, por decir así de una forma, ¿verdad? Cada integrante fue parte de un grupo diferente. Claro. Y con el tiempo, el destino o la iglesia, por decir así, nos llevó a unirnos a todos. Y hoy somos lo que somos, ¿verdad? Claro, y como sin dejar de lado lo que es la espiritualidad, ¿verdad? Claro. Entonces, qué bueno. Hoy- Bueno, de Cristian ya sabemos su nombre, pero presentarte nomás otra vez, porque ahí medio nos agarraste, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Bueno. Vos ya fuiste influencer, ¿será? Ya, sí, tengo entendido que sí, ¿verdad? Para la gloria de Dios, ¿verdad? Claro. Sí, claro. bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Cristian Amarilla. También quiero agradecer por el espacio, padre, ¿verdad? Y bueno, yo soy también parte del grupo Emmaús. Él es el bajista, yo soy el baterista. El bajista es el que baja los instrumentos. Exactamente. Él es quien se encarga de bajar, de levantar. Oye, que está en la batería. En la batería, sí. Mira qué Y bien. la parte de percusión, ¿verdad? Y también, bueno, no solamente llevamos con Emmaús música, sino que también un poco de prédicas, enseñanzas, mensajes, testimonios, ¿verdad? A través de la música. A través de la música y un pequeño así espacio para compartir, ¿verdad? Claro. Che, y a través de la batería, ¿cómo va tu mensaje? Y siempre tratando de mantener el tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo de Dios es perfecto. ¡Qué espectáculo! Yo pensé que iba a decir, eres macaneay.
No. O un bombo. Puede ser también, pero de vez en cuando pues, hay que estirar un Primero poquito. hay que buscar, Hay ¿verdad? que ser El tiempo. sutil, claro. Den letra a ese INE. No, Te felicito, no. Cristian. Y bueno, y así estamos entonces aquí en Jóvenes para los Jóvenes. Después volvemos de nuevo conversando sobre las actividades que ustedes están realizando. Tenemos que ir a la pausa, por eso les estoy diciendo, ya nos están dando indicaciones, ¿verdad? Para este primer bloque, ir finalizando. Nosotros estamos compartiendo con este hermoso grupo que están viniendo de Ñembú, de la parroquia San Lorenzo, que se están preparando con todo para aglutinar, ¿verdad? En esta gran peregrinación. Y con este hermoso lema, ¿verdad? Que ellos están diciendo, influencer, así como fue María, ¿verdad? En este caminar, en este afirmar nuestra propia fe. Este histórico gesto entre el Papa Francisco y el gran imán sunita de Al-Sayar, Ahmed Al-Tayeb, empieza a dar frutos. El Comité para la Fraternidad Humana ha presentado en Nueva York su primer gran proyecto. Es un homenaje a Abraham, a quien judíos, cristianos y musulmanes veneran como padre común. Se llama Abrahamic Family House. Es un complejo que integrará una iglesia, una mezquita y una sinagoga que compartirán por primera vez un espacio colectivo para el diálogo entre religiones. Está diseñado por el arquitecto Sir David Al-Sayed y busca profundizar las relaciones interreligiosas y alimentar los valores de la coexistencia pacífica entre creencias, nacionalidades y culturas. Dentro del complejo estará la segunda iglesia de Abu Dhabi. En este país, de los 9,5 millones de habitantes, 10% se declaran cristianos. El complejo mantiene una estructura independiente para cada religión y contará con un espacio compartido para reuniones. Su diseño moderno está pensado para ser un espacio duradero para las generaciones futuras de judíos, católicos y musulmanes. La plaza de San Pedro no fue siempre así. Los adoquines que cubren el suelo, los famosos San Pietrini, fueron colocados siglos después de que se terminara la famosa columnata de Bernini. El último retoque a la plaza lo dio Juan Pablo II el 8 de diciembre de 1981, cuando inauguró este mosaico de la Virgen bajo la advocación de Mater Ecclesiae, Madre de la Iglesia, y su lema, Totus Tuus, todo tuyo. Se inspira en una de las imágenes más antiguas que hay dentro de la basílica. Juan Pablo II decidió colocarlo para agradecer a la Virgen su intercesión por haberle salvado la vida en el famoso atentado del 13 de mayo de 1981. Recordó que durante un encuentro con estudiantes del Congreso UNIV, un universitario le había sugerido incluir una imagen de la Virgen porque de entre todas las estatuas que había en la plaza, faltaba una dedicada a ella. El Papa se reunió con decenas de representantes de la red Talitha Cum con motivo de su 10º aniversario. La organización está formada por unas 2.000 religiosas de distintas congregaciones que sensibilizan contra la trata y ayudan a las víctimas. Están presentes en más de 90 países. Talitha Cum está trabajando en cómo mejorar la sensibilización de los entornos donde trabajan y mantener una buena coordinación con las iglesias locales. El Papa, de hecho, subrayó la importancia de no llevar a cabo su trabajo de modo demasiado independiente. Fuori della Chiesa, di questa Chiesa, e in parallelo con la Chiesa locale, le cose non funzionano. Le vostre intuizioni e iniziative pastorali hanno tracciato la vita di una risposta ecclesiale urgente ed efficace. Antes de dar su bendición, el Papa les impartió un último consejo: que no termine la jornada sin que piensen en la mirada de una de las víctimas que hayan conocido. Espíritu Santo. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos en nuestro curso de todos los días del curso bíblico Ñande Yarañé. Estamos hablando del libro del Levítico. Estamos hablando también entonces de lo que significa la tentación que el pueblo recibe o puede recibir y que luego deja sus influencias sobre el pueblo como tal. Entonces, de aquí, atención lo que voy a decir en este momento, de aquí surgen las leyes. De aquí surgen las leyes. ¿Por qué? Porque el autor sagrado, ante esta realidad, dentro de su contexto histórico, una cuestión bien concreta, entonces se realizan o se escriben las leyes que derivan de esa idea de santidad que dan al pueblo una identidad. Hace rato estábamos diciendo, el mismo nombre es lo que da la identidad. Pero claro, cuando yo comienzo a cambiar el nombre o cuando ya tengo otro nombre, ya no es Yahvé, sino que el nombre de Dios ahora es, no sé, Baal, o el nombre, no sé, de Dios es cualquier otro nombre de un dios extranjero, Moloch, por ejemplo. Entonces me está diciendo que yo estoy cambiando la identidad de mi Dios, porque cada uno de estos dioses representaba también una característica. Y lo importante que el autor sagrado quiere mantener y quiere dar a entender al pueblo, le quiere enseñar, es sobre la identidad del pueblo como tal. Y así entonces su comportamiento implica no solamente los lugares y el tiempo de culto, no solamente los lugares, y en qué tiempo se tiene que dar ese culto, sino que se refiere principalmente a su vida en relación con los hermanos. Su vida en relación con los hermanos. Apenas ñandere sarayana. La religión, el judaísmo, siempre está abierto ¿a quién? A la comunidad, dijimos. Esto quiero que subrayen y quiero que ustedes verdaderamente lo entiendan bien, que lo entendamos bien. El judaísmo es una religión comunitaria, común. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de entender esto. ¿Por qué? Porque aquí uno se compromete ciertamente en una forma individual, porque después Ezequiel también va a insistir en la cuestión del individual, el ser individual, que tiene que asumir su propia responsabilidad. Él insiste en eso, ¿verdad? Pero siempre después otra vez, continuando su reflexión, dice que el individuo tiene que ser uno mismo, pero en favor. Tiene que estar ahí, en comunión con todo lo que es comunitario. Porque ese sería el objetivo principal. Ese está por encima entonces del bien personal, el bien común. Y en muchas de nuestras leyes decimos, por ejemplo, aquí se tiene que hacer una ruta, un camino para el bien común de la comunidad. No, pero y bueno, por el bien común, por el bien de la sociedad, por aquí tiene que pasar. Y bueno, te vamos a indemnizar, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer aquello, etcétera, ¿verdad? O sea, siempre se piensa en función de la comunidad, Y esto es lindo, entonces, pensarlo y entenderlo.
ojalá que nosotros verdaderamente lo pensemos así y entendiendo esto también lo hagamos de esta manera. Porque muchas veces, de acuerdo donde él ande en barete, mí, de plata, mío, lo que sea, hace que la ruta, por decir así, desvíe todo otro lugar, porque a ver, no, hace corazón, bendiga tu bien, hace la manda, hace la... Y bueno, entonces, ¿dónde está tu bien común? ¿Entendiste? ¿Dónde está tu bien común? Porque saber que este es un elemento también muy antropológico. ¿Se dan cuenta? Que la religión, por eso yo insisto mucho, que no hay que entender mal lo que significa religión. Religarse, estar en unión, ligarse con Dios, ligarse con su hermano, con el hermano, ligarse conmigo mismo, o sea, estar dentro de mí mismo. Allí se acuerda yo ver. Y también con la misma naturaleza donde nosotros estamos viviendo. Entonces, aquí, el comportamiento implica no solamente, decíamos, los lugares y el tiempo de culto, sino su vida en relación de los hermanos, incluso con los extranjeros que residen en tierra prometida. La santidad es, por lo tanto, cultural y ética, lo que llevará a la respectiva formación de leyes. La santidad, por tanto, cultural y ética. Santidad cultural, culto y ética, lo que llevará a la respectiva formación de leyes. Y claro, al tener entonces el aspecto del culto, necesitamos algunas leyes para el culto. Al mismo tiempo, cuando es una cuestión ética, ¿verdad? O sea, cómo tenemos que vivirlo, también se necesita, ¿verdad?, algunas leyes que indiquen ese camino para realizar nuestro objetivo, hacia donde nosotros estamos apuntando, cuáles son estas estrategias. Ahora, el libro del Levítico vincula la experiencia liberadora del Éxodo como un proceso de santificación o de separación exclusiva para Dios. Decíamos que la santidad, en su definición, cuando comenzamos, era justamente una separación, ¿verdad?, de todo aquello que es profano. No queríamos decir tampoco, absolutamente no quisimos explicar que santidad, separación significa como de los demás, me separo de los demás, como un hermano separado que no quiere saber nada de una verdadera doctrina. ¿Por qué? Porque yo hago mi doctrina, yo hago como yo pienso y como yo quiero, ¿verdad? Entonces me separo. En este sentido se les llama hermanos separados, oye, separá, porque se separa de los principios fundamentales, de los principios generales, donde se basa verdaderamente la religión, ¿verdad? Entonces, yo, aquello que es particular, por eso es secta, ¿verdad? Aquello que es particular, aquello que yo pienso, entonces, amoí como si fuese una cosa general. Ese pensamiento y que yo tengo, lo vuelvo luego como si fuese la última Coca-Cola del desierto, que es de lo general y solamente sobre eso giramos y solamente esto y aquello. No. Hay que mirar, lo único general que podemos decir es que nuestra relación con Dios siempre lo entendemos de un contexto histórico. Y el contexto histórico es una cosa nuestra, es una cosa en la que nosotros nos comprometemos. Bueno, aquí entonces te estaba diciendo como proceso de santificación o de separación exclusiva para Dios. Así esta separación lleva como consecuencia los elementos para la vida práctica de cada miembro del pueblo. Una dice vida práctica, una vida práctica. Primero, ¿cuál es la primera? Primera es la exclusividad de Yahvé como único Dios de Israel, porque ha sido Él quien lo ha liberado. Primer elemento, exclusividad de Yahvé como único Dios de Israel, porque ha sido Él quien lo ha liberado. Dios que nos libera, Dios entonces que nos está poniendo, ¿verdad?, aquí a disposición también de todo este camino. Y bueno, vamos a seguir reflexionando más los próximos días sobre estos elementos tan interesantes. Por ahora vamos concluyendo. Les imparto también la bendición del Señor y pensemos que el Señor nos llama a nuestra historia de santidad para que vivamos y alcancemos la santidad, es decir, orden y armonía en nuestro existir. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más
ñande yarañe. Hasta aquí, ñande yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por